Ha llegado el momento. Por fin un gran director recoge la historia más grande jamás escrita y le hace justicia. ¿O no? Hoy vengo a hablar sobre el Napoleón de Ridley Scott y como siempre empezaré con lo malo. Y para dejar buen sabor de boca terminaré con las virtudes de la cinta. Que por supuesto que las tiene. Pese a que en este caso, a mi modo de ver, hay más negativas que positivas. Tratándose del personaje que es y el actor que lo interpreta, podrías esperarte algo así. Y no, lo que recibes es más parecido a esto. No voy a entrar en el rigor histórico por el que los cuentabotones de turno le pegan de manera desmedida a Scott. Primero porque me parece injusto y segundo porque no tengo el conocimiento suficiente sobre los hechos para hacerlo. Sí he de decir que Ridley Scott le tiene muy poco cariño a este personaje y se le nota en cada escena, pero vamos por partes. Lo primero de lo que quiero hablar es que lo que nosotros vemos en el cine no es el montaje del director, sino que es el corte de distribución. Esto lo que quiere decir es que la peli que nos ha llegado es capada, algo que de principio no suele augurar un gran final. Por ello hablaré de este corte y me reservaré el beneficio de la duda para el corte de Apple TV, que es de 4 horas. Bien, pues ese es el problema más grande que tiene la película, el montaje. No me gusta hablar así de una obra tan gigantesca, pero este corte tiene que mejorar mucho para ser malo. Los 2 primeros tercios son eternos, y esto pasa por la vieja creencia de que para hacer que una película se haga más corta se debe eliminar metraje. Error. La mayoría de las veces lo que ocurre es lo contrario, como pasa en este Napoleón. Esto sucede porque los hechos que vemos no nos llevan de forma natural al siguiente suceso que está relacionado con el anterior. Me explico. En este caso me da la sensación que al eliminar escenas rompe con la fluidez e incluso con la lógica interna de la cinta. Y esto lo pienso porque me parece que el último tercio de la película es el menos capado y el que más fluidez tiene. Lo que ha conseguido con este tipo de cortes es un coitus interruptus eterno. Pasamos de manera indiscriminada del fragor de la batalla a las conversaciones de sala entre Napoleón y Josefina, sin conocer en ningún momento de manera completa ni al genio de la guerra ni al amante desquiciado, puesto que no le da tiempo a profundizar en ninguno de las dobleces del personaje. El siguiente problema viene dado, ahora sí, por la visión del personaje que tiene Ridley Scott. Sin querer historizar, está mal escrito. Estamos hablando de un hombre que tuvo accidentes a sus pies, y yo no lo veo por ninguna parte. Me cuesta creer desde el desconocimiento que tengo que una de las personas más poderosas de la historia de la humanidad se comportase así. Y no lo digo porque sea Napoleón, si nos olvidamos de que es Napoleón, sigue siendo un personaje que tiene poca coherencia, puesto que las acciones que realizan no empatan de ninguna manera con el resultado de ellas mismas. Además, es bastante plano, no tiene ningún tipo de transformación vital a lo largo de la película. Es como si nunca supiese dónde está. En ocasiones se comporta como un verdadero imbécil que actúa de forma impulsiva a lo que está pasando. Y, sinceramente, me cuesta pensar que un tipo de persona así hubiese dominado a la sociedad francesa post-revolución. Y el tercer problema que tengo con la película es el desaprovechamiento de recursos de Ridley Scott. Y con recursos no me refiero
a los materiales, que en este caso están bien gestionados. Me refiero a los actores. Todos nos imaginamos, al saber que Joaquín Phoenix interpretaría a Napoleón, un gran plano de 4 minutos que se cierra sobre un monólogo de Phoenix que habla sobre cómo hacer la guerra o el amor, mientras le aguanta la mirada a la cámara con gesto preciso y te paga la entrada del cine. Pero no, no es así. Tienes uno de los animales interpretativos más grandes de la historia encerrado entre las rejas de un guión que tiene una falta de vigor que asusta. Lo cierto es que no te llega a interesar mucho su historia de amor con Josefina, porque llegan a las situaciones por 2 razones: por nada y porque sí. Esta es interpretada por Vanessa Kirby, que no tiene culpa de nada, y que incluso en según qué escenas le roba la cámara y tiene sus momentos. También tiene cosas buenas, por supuesto que sí. Empezando por la puesta en escena, que es una locura. Quien esté un poco educado en composición va a ver cosas que difícilmente olvidará. Mirad este plano. ¡Qué preciosidad! Es un cuadro del Renacimiento, o este cenital, situándonos geográficamente y dándonos a entender el nivel de batalla a la que nos vamos a enfrentar. Además, su fotografía es prácticamente preciosista. Otra cosa muy buena es que la magnitud del proyecto sí que te hace rememorar al emperador. Ves a cientos de extras en pantalla y se te viene a la cabeza películas como Ben-Hur o cualquiera de los otros antiguos peplums. Es como si fuese una película de otra época, es elefantiásica. Y por supuesto, a pesar de todo lo malo, las batallas están muy bien rodadas. No olvidemos que Ridley Scott es un gran conductor de trenes y se mueve muy bien en la faceta de acción de la película. Por último, decir que si bien no es su mejor película y tampoco es la mejor película de este año, es un gusto enfrentarme a un creador así. Con 86 años se mete en un proyecto de dimensiones mastodónticas, con muchísimo que perder y muy poco que ganar. Demuestra que lo suyo es vocación. Y si bien ya se nota que dirige sentado, a mí me ha levantado las suficientes veces de la butaca como para volver a entrar a una sala en la que la marquesina se ilumine con su nombre. A pesar de todo, gracias Ridley.